¿Alguna vez sentiste el frío del mundo hasta en los huesos, a pesar de tu incansable esfuerzo? En la madrugada, cuando el aliento de la ciudad aún se congelaba en el aire antes de transformarse en el vapor de la vida diurna, el corazón de esa metrópolis implacable latía con un zumbido apenas perceptible, el eco distante de los primeros coches que rasgaban el silencio, promesas de un día que comenzaba para algunos, pero que ya llevaba horas gestándose para otros. Un tenue aroma a café recién hecho, una promesa de calidez y despertar, se escapaba de las cafeterías que, una a una, encendían sus luces, proyectando rectángulos dorados sobre el asfalto. Ese asfalto, oscuro y brillante, aún conservaba la humedad de una llovizna reciente, reflejando las luces neón de los rascacielos que, como gigantes insomnes, arañaban el cielo, indiferentes a la vida que se arrastraba a sus pies. En un rincón oscuro, un santuario improvisado bajo el alero de un imponente edificio de oficinas de cristal y acero, Amani, una mujer afrodescendiente de poco más de 30 años, se acurrucaba contra el muro de ladrillo frío. Sus ojos, grandes y expresivos, que en otro tiempo habían albergado una chispa inquebrantable, un fuego que ni las adversidades más crueles podían extinguir, estaban ahora velados por un agotamiento que le pesaba en el alma, una carga invisible que la encorvaba más que el propio frío. Cada parpadeo era un esfuerzo, cada músculo de su rostro tensado por la lucha contra el sueño, contra el frío que se le metía por debajo de la piel. Su uniforme de limpieza, impecable a pesar de las circunstancias, emanaba un olor a desinfectante industrial, acre y penetrante, mezclado con la persistente fragancia de un suavizante barato, una nota discordante, casi dolorosa, en el entorno de lujo gris que la rodeaba. El cartón que usaba como almohada, una barrera endeble contra la dureza del suelo, se sentía áspero y helado contra su mejilla, cada fibra una punzada de incomodidad. Cada soplo de viento que se colaba por el estrecho callejón, una corriente helada que parecía buscar sus huesos, le provocaba un escalofrío que le recorría el cuerpo, haciendo que sus músculos se contrajeran involuntariamente. Su respiración era superficial, casi inaudible, una exhalación contenida, como si temiera gastar demasiada energía incluso al dormir, como si cada aliento fuera un recurso precioso que no podía desperdiciar. En su puño cerrado, un pequeño amuleto de cuentas de colores, un regalo de su difunta hermana, era la única calidez palpable, un ancla emocional en la inmensidad de su desolación. La madera pulida y las cuentas lisas se aferraban a su palma, un recuerdo constante de la promesa que la mantenía en pie. Una microexpresión de dolor, un tic casi imperceptible en la comisura de sus labios, se le escapó cuando un espasmo de frío le recorrió el cuerpo, haciendo que un escalofrío más profundo, de esos que te hacen temblar hasta el alma, la sacudiera. Amani no estaba allí por elección. Su pequeño apartamento, que compartía con su madre enferma, cuyo aliento se hacía cada día más débil, y su sobrina de 7 años, Nala, a quien cuidaba desde que su hermana se fue, estaba al otro lado de la ciudad, un trayecto que se sentía como un mundo aparte. El autobús de la madrugada, cuando existía, era demasiado caro y poco fiable, una quimera en la noche. Cada céntimo contaba, cada moneda, era un latido de esperanza, una gota en el océano de sus necesidades. Cada hora de sueño robada a la efímera promesa de una cama, era una hora ganada para poder pagar las medicinas de su madre, cuyo frasco de pastillas se vaciaba con una rapidez alarmante, el alquiler que amenazaba con desalojarlas, los libros escolares de Nala, cuyos dibujos llenaban su corazón de una alegría fugaz. Su motivación era la supervivencia, sí, cruda y visceral, pero sobre todo, la promesa silenciosa que le había hecho a su hermana en su lecho de muerte, que Nala tendría una oportunidad, una vida mejor de la que ellas, las dos, habían tenido. La dignidad de su familia, la posibilidad de un futuro para Nala, era su motor inagotable, el combustible que la impulsaba a través de la oscuridad. Y el miedo a fallarles, a no ser lo suficientemente fuerte, era una tensión constante que le apretaba el pecho, un nudo de preocupación que nunca se desataba del todo, una losa que pesaba sobre su corazón. Su mente, a pesar del cansancio, no podía apagar el torbellino de cálculos y preocupaciones, una sinfonía silenciosa de ansiedad que la acompañaba incluso en sus breves instantes de duermevela. ¿Cuánto tiempo más podría sostener ese peso, esa fachada de inquebrantable fortaleza? El amanecer, lento y perezoso, apenas comenzaba a teñir el cielo de grises y púrpuras, y con él, el peso de otro día de lucha se cernía sobre ella. Mientras Amani luchaba contra la embestida helada de la madrugada,
cada fibra de su ser concentrada en la mera subsistencia, la ciudad, ajena a su batalla silenciosa, comenzaba a despertar con un ritmo distinto, un pulso de poder y privilegio. En el mismo instante en que el primer rayo de luz pálida se insinuaba entre los rascacielos, tiñendo de plata las cimas de cristal, Marcus Thorne, un magnate inmobiliario de 50 y pocos, una figura imponente de complexión atlética y mirada penetrante, emergió de la sombra de su edificio corporativo. No era solo un edificio, era una fortaleza de cristal y acero, que dominaba el horizonte de la ciudad, un monumento a su imperio, a su visión, a su control absoluto. Su traje a medida, confeccionado con la lana fría más exquisita, se movía con un susurro apenas audible, un murmullo de seda y poder, que contrastaba brutalmente con el roce áspero del cartón contra la piel de Amani. El aroma a sándalo de su colonia de alta gama, una fragancia que evocaba viajes lejanos y decisiones millonarias, se mezclaba con el aire helado de la calle, creando una burbuja olfativa de opulencia. Su limusina, un destello oscuro y pulcro de cromo y pintura impecable, lo esperaba al borde de la acera, un santuario móvil de privacidad y eficiencia, ajeno a los vientos gélidos o a las realidades de la calle. Marcus estaba absorto en su tablet, la pantalla brillante iluminando su rostro inexpresivo, una máscara de control y eficiencia forjada a través de décadas de negociaciones despiadadas y éxitos rotundos. Sus dedos se deslizaban con fluidez sobre la superficie de cristal, revisando los últimos informes financieros, gráficos de rendimiento, proyecciones de mercado, un universo de números y estrategias que dictaban el destino de miles, pero que rara vez conectaban con la vida de uno solo. Su vida era una coreografía precisa de decisiones de alto riesgo, de vuelos transoceánicos que lo llevaban de una capital a otra, de reuniones en salas de juntas donde el aire olía a ambición y café caro. No solía notar el mundo que se agitaba bajo sus pies, las vidas que, como Amani, sostenían los cimientos de su imperio sin ser vistas. Justo cuando iba a subir a su coche, con el chofer ya extendiendo la mano para abrir la puerta con la disciplina de un autómata, un movimiento periférico, una anomalía en su paisaje urbano habitual, captó su atención. Una figura inmóvil, casi fundida con la oscuridad residual del callejón. Sus ojos, acostumbrados a escanear paisajes urbanos en busca de oportunidades de inversión, de terrenos vírgenes para futuras torres, se posaron en Amani. Por un instante, la reconoció. Era una de las mujeres de limpieza que veía, fugazmente, en los pasillos al final de su jornada, una sombra eficiente que aparecía y desaparecía entre los destellos de su propia vida acelerada. La visión de ella, tan frágil y desamparada en el frío inmisericorde de la calle, le produjo una punzada inesperada, un quiebre efímero en su armadura de indiferencia. Una ceja se levantó imperceptiblemente, un gesto mínimo pero significativo que delataba una sorpresa genuina. El gesto de su chofer para abrir la puerta se detuvo en el aire, suspendido, esperando una señal, una orden. El conflicto central para Amani no era solo el frío o el hambre, era su lucha contra la invisibilidad, contra la opresión sistémica, que la condenaba a un ciclo de pobreza que se repetía generación tras generación, a pesar de su incansable esfuerzo y su inquebrantable espíritu. Su dignidad se veía constantemente desafiada por las circunstancias, por una sociedad que, como Marcus hasta ese instante, a menudo la ignoraba, la hacía invisible. Para Marcus, el conflicto era profundamente interno. Ignorar esta visión incómoda y continuar su camino, o enfrentar la realidad de la disparidad que él, en cierto modo, no solo representaba, sino que personificaba. ¿Podría un hombre que lo tenía todo, que había construido un imperio sobre la base de su propia visión y ambición, ver realmente a alguien que no tenía nada, que luchaba por cada aliento? Porque la verdad es que historias como la de Amani se repiten en cada esquina, en cada ciudad, en cada hogar. Son el telón de fondo de nuestra propia existencia, y entenderlas es el primer paso para cambiar el guión. Comenta de dónde nos asistes y toca en inscribirse ahora. Es gratis y no sales del vídeo. Las tensiones secundarias oprimían a Amani con un peso casi insoportable. La tos persistente de su madre, un sonido ronco y doloroso que empeoraba cada semana recordándole la fragilidad de la vida. Las cuotas escolares de Nala, que parecían subir sin fin, una espiral ascendente de gastos que amenazaba con ahogar sus esperanzas. El aviso de desalojo que había llegado la semana pasada, un papel arrugado que era una amenaza constante, un presagio de desastre que pendía sobre sus cabezas como una espada de Damocles. Y el miedo constante, y la propia duda de Amani,
¿Cuánto tiempo más podría mantener esta fachada de fortaleza, esta inquebrantable voluntad que parecía la única armadura contra la desesperación? Marcus no se limitaría a ofrecerle dinero o un ascenso. Eso sería demasiado simple, demasiado superficial. Su acción, si es que se atrevía a tomarla, sería radicalmente diferente. Algo que trascendería la caridad y apuntaría a la raíz del problema de Amani, ofreciéndole no solo una salida de ese callejón helado, sino una plataforma para que ella misma se elevara, para que su resiliencia y su sabiduría innata pudieran impulsar un cambio mucho mayor, quizás incluso un eco que resonaría en los cimientos de la propia ciudad. Un cambio que ninguno de los dos podría haber anticipado. Cada noche, antes de que el sol osara asomar, Amani sentía el peso del mundo no en sus hombros, sino en el latido lento de su corazón. Era como si cada gota de sudor, cada músculo adolorido, fuera la tinta invisible con la que escribía el futuro de Nala. Pero, ¿y si esa tinta se agotaba? Y mientras el frío le mordía los huesos, una pregunta silenciosa resonaba en su interior: ¿cuánto más podía su espíritu, tan vasto como el océano, soportar el peso de una realidad tan pequeña y asfixiante? Porque, lo que estaba a punto de suceder, en ese cruce de destinos, no solo cambiaría su mañana, sino el de muchos más. El aroma a desinfectante, tan familiar para Amani, se aferraba a su uniforme como una segunda piel, un recordatorio constante de su lugar, en ese universo de cristal y opulencia. Era la fragancia de las reglas no escritas, de los pasillos impecables que debía mantener sin ser vista, de la invisibilidad que la envolvía como un sudario. Cada vez que el ascensor de servicio se cerraba tras ella, separándola del brillo de los ejecutivos, se sentía como una partícula más de polvo, esencial para la limpieza, pero nunca parte del brillo. Marcus, acostumbrado a las sombras eficientes que mantenían su imperio impecable, la había visto antes. Una de las muchas. Pero esta vez, algo era diferente. La forma en que Amani se encogía, el modo en que la luz pálida del amanecer revelaba la delgadez de sus hombros, le provocó un pensamiento fugaz, una fisura en su armadura. ¿Por qué alguien estaría durmiendo aquí, a estas horas, tan cerca de mi puerta? El aire gélido se colaba por sus ropas finas, cada ráfaga un recordatorio punzante de la fragilidad de su refugio. Amani se apretó aún más el amuleto de cuentas, sintiendo el leve roce de la madera contra su palma, un eco distante de las risas de Nala y la tos silente de su madre. Era una lucha no solo contra el frío, sino contra el olvido, contra la idea de que su existencia era tan insignificante como el vapor que exhalaba en el aire. Marcus no se movió. Su chofer, una estatua de paciencia y disciplina, seguía con la mano extendida, la puerta de la limusina abierta como una boca silenciosa. Pero Marcus no entraba. Sus ojos, antes fríos y analíticos, ahora se detuvieron en la microexpresión de dolor que cruzó el rostro de Amani, ese tic casi imperceptible. Era una grieta en su propia burbuja de control, un espejo inesperado que reflejaba una realidad que él, en su torre de marfil, había elegido ignorar. El aroma a sándalo de la colonia de Marcus, potente y opulento, flotaba sutilmente hasta Amani, mezclándose con el desinfectante de su uniforme, creando una sinfonía olfativa de mundos opuestos. Para Marcus, era un leve fastidio. Para Amani, una bofetada invisible que le recordaba la abismal distancia entre ellos. La incomodidad se instaló en el pecho del magnate, un nudo apretado que no podía sacudirse con un simple «no es mi problema». Un escalofrío más profundo que cualquier ráfaga de viento recorrió a Amani, un frío que nacía desde dentro, de la pura desesperación. Sus ojos se cerraron un instante, y en esa oscuridad, las caras de Nala y su madre se superpusieron, fantasmas de la promesa que la mantenía en pie, pero que ahora parecía demasiado pesada para cargar. Se sintió acorralada, no por el callejón, sino por las paredes invisibles de la pobreza, por un sistema que la aplastaba sin piedad. Marcus, observándola, sintió una punzada inusual. Su mente calculadora, acostumbrada a resolver problemas con cifras, se enfrentaba ahora a una ecuación humana que no entendía, pero que no podía ignorar. En ese instante, algo se quebró en la coraza de Marcus. No fue compasión, no del todo, sino una comprensión visceral de que su imperio, sus rascacielos, estaban construidos sobre las espaldas invisibles de personas como Amani. Dio un paso, luego otro, acercándose al callejón. El chofer, perplejo, bajó la mano. Marcus se detuvo frente a Amani, que levantó la vista, sus ojos cansados encontrándose con la mirada intensa del magnate.
Necesito un nuevo tipo de visión para mi fundación, dijo Marcus, su voz resonando en el silencio del amanecer. Alguien que entienda la verdadera lucha. ¿Estarías dispuesta a ser esa voz? Era una propuesta que iba más allá de un cheque, una invitación a redefinir su propia existencia, a transformar su invisibilidad en una fuerza. Si esta vuelta de tuerca te ha sorprendido, deja tu like y ayuda a que la historia llegue más lejos. Las palabras de Marcus no fueron un eco en el callejón, fueron un trueno silencioso que sacudió los cimientos del mundo de Amani. El frío, que hasta entonces le había mordido los huesos sin piedad, pareció retroceder, como si la realidad misma hubiera vacilado. Sus ojos, que minutos antes apenas podían mantenerse abiertos, se abrieron de par en par, revelando por primera vez en mucho tiempo esa chispa inquebrantable. Su respiración se aceleró, no por miedo sino por la vertiginosa sensación de que una puerta que nunca supo que existía, se acababa de abrir de golpe frente a ella. El amuleto en su mano, antes un mero ancla, se sintió de repente cargado de un nuevo significado, como si cada cuenta le susurrara la posibilidad de un futuro que hasta entonces solo había osado soñar para Nala. La imagen de su madre, de Nala, no era ahora un peso, sino una poderosa razón para aceptar el desafío, para transformar su invisibilidad en una voz que resonara. La ciudad, que antes era una jaula de acero y cristal, ahora parecía ofrecer un atisbo de esperanza, un lienzo en blanco para reescribir su destino. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. La oferta de Marcus no era un simple salvavidas, era un terremoto silencioso que agrietaba los cimientos de su existencia. Sus manos, que hasta entonces solo habían conocido la aspereza del cartón y el frío del desinfectante, se crisparon sobre el amuleto. Un torbellino de emociones la asaltó: incredulidad, esperanza vertiginosa, y un temor punzante a que todo fuera un espejismo, un cruel engaño del amanecer. Pero la chispa que había creído extinguida, ese fuego interno que ni la adversidad más cruel pudo apagar, parpadeó con una intensidad renovada en sus ojos. El peso del miedo, que la había encorvado durante años, no desapareció del todo, pero una brizna de aire fresco se coló por las grietas. Nala, con su risa cristalina, y la débil tos de su madre, se materializaron en su mente no como cargas, sino como faros, anclas poderosas que la impulsaban a aferrarse a esa oportunidad. El aroma a café, ahora más fuerte, ya no era solo una promesa de la vida ajena, sino un presagio de un despertar propio, una posibilidad real de calidez y dignidad. Los días que siguieron fueron un torbellino de primeras veces. Marcus le había dado una tarjeta, una dirección y una hora. Amani, con el uniforme de limpieza aún oliendo a desinfectante, pero con una nueva determinación en su andar, se presentó en el imponente vestíbulo de cristal. Los ojos de las recepcionistas, que antes la veían como una sombra, ahora la observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. El aroma a sándalo de la oficina de Marcus era abrumador, un lujo que nunca había respirado. Las primeras reuniones fueron un desafío. Su voz, acostumbrada a susurrar para no despertar a Nala, ahora debía resonar en salas de juntas donde se hablaba de presupuestos millonarios y estrategias filantrópicas. Conceptos abstractos que chocaban con la cruda realidad de su día a día. Marcus, por su parte, observaba a Amani con una fascinación creciente. No era la caridad lo que lo movía, sino una especie de pragmatismo iluminado. La veía luchar por articular sus experiencias, por traducir la visceralidad de la pobreza a un lenguaje que ellos, los de arriba, pudieran entender. Ella es la brújula que mi imperio necesita, se encontró pensando, una revelación incómoda. No una pieza más en el engranaje, sino la fuerza que lo reajusta desde sus cimientos. La realidad de Amani le estaba forzando a reexaminar la esencia misma de su éxito y el impacto de su riqueza. Sin embargo, el camino no era una línea recta. Las noches de insomnio, ahora no solo por el frío sino por la avalancha de información y la presión de las expectativas, comenzaron a pasar factura. Las miradas escépticas de algunos colegas, los tecnicismos que se le escapaban, el constante tira y afloja entre las necesidades de su familia y las exigencias de su nueva misión. Una tarde, al regresar a su pequeño apartamento, el olor rancio a humedad y la tos de su madre le golpearon con una fuerza abrumadora. Se derrumbó en la silla, el amuleto apretado en su mano, sintiendo que no pertenecía a ninguno de los dos mundos, una pieza suelta entre dos realidades. Las lágrimas, que por tanto tiempo había reprimido,
brotaron silenciosas, un torrente de frustración y agotamiento. ¿Cuánto más puedo dar?, susurró al vacío, al borde de la desesperación. Pero justo cuando la oscuridad amenazaba con consumirla, su mirada se posó en un dibujo de Nala pegado a la nevera, un sol brillante y un arco iris que desdibujaba las paredes de su pequeño hogar. La risa de Nala, el sonido más puro del mundo, resonó en su mente. Era la promesa que había hecho, el motor inagotable, la razón por la que cada soplo de viento gélido, cada hora de sueño robada, había valido la pena. La frustración se transformó en una llama ardiente de determinación. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, la aspereza de su piel un recordatorio de su fuerza. Se puso de pie. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para saberlo. El siguiente encuentro con la junta de la fundación se sintió como entrar en un coliseo. Amani, con el amuleto aferrado en su bolsillo, presentó su propuesta. No una caridad superficial, sino una inversión masiva en programas de desarrollo comunitario autosostenibles, liderados por las propias comunidades, enfocándose en educación, salud y microemprendimientos. Su voz, aunque firme, temblaba ligeramente al principio, chocando con el eco frío de la sala. Las miradas de los ejecutivos, educadas y distantes, la evaluaban, no con desprecio, sino con una frialdad analítica que le helaba la sangre. Los gráficos que había preparado, repletos de cifras que para ella eran vidas, para ellos eran solo proyecciones inciertas. Es demasiado ambicioso, el riesgo es incalculable, no se alinea con nuestros objetivos tradicionales, flotaban en el aire como flechas envenenadas. Se sentía atrapada de nuevo, su visión, tan vital, desinflándose bajo el peso de la lógica corporativa. La pared invisible de la burocracia, más alta y densa que cualquier muro de ladrillos, se alzaba inexpugnable ante ella. Justo cuando la desesperación empezaba a cerrarle la garganta, y Amani sintió el familiar nudo de preocupación apretarle el pecho, Marcus, que había permanecido en silencio observando la escena, se irguió lentamente. Su mirada, antes impasible, se posó en cada miembro de la junta, una autoridad silenciosa, que no necesitaba palabras. Luego, se volvió hacia Amani, y por primera vez, hubo una conexión palpable, un reconocimiento. Amani no está proponiendo un gasto, dijo Marcus, su voz resonando con una autoridad que detuvo todas las objeciones. Está proponiendo una inversión en el futuro de esta ciudad, en su cimiento más vital, su gente. Ella no habla de números, habla de la realidad que sostiene este edificio. Si ignoramos esa realidad, nuestro éxito es una ilusión. No fue una defensa, fue una validación rotunda, un giro inesperado que cambió el eje de la conversación. Las palabras de Marcus cayeron como un manto de nieve silencioso sobre la sala, silenciando el murmullo de las objeciones. Amani lo miró, sus ojos grandes, antes velados por el agotamiento, ahora brillando con una mezcla de asombro y una gratitud tan profunda que le oprimía el pecho. Una lágrima solitaria, caliente y salada se deslizó por su mejilla, marcando el fin de años de invisibilidad, no por debilidad, sino por la abrumadora fuerza de ser finalmente vista, de ser creída. El amuleto en su bolsillo se sintió cálido, casi palpitante, un eco de la promesa cumplida. Su respiración, antes superficial, se hizo profunda, liberadora. La tensión que había sido su compañera constante durante décadas, se aflojó, permitiendo que una oleada de esperanza, casi dolorosa en su intensidad, la invadiera. Con la voz aún un poco quebrada por la emoción, pero ahora investida de una autoridad recién descubierta, Amani se enderezó. Miró directamente a los miembros de la junta, no con desafío, sino con la convicción inquebrantable de quien ha vivido cada palabra de su verdad. Esto no es caridad, señores, afirmó, su voz recuperando la firmeza. Es construir puentes donde antes solo había abismos. Es darles herramientas, no limosnas. Es reconocer que la verdadera riqueza de una ciudad no está en sus rascacielos, sino en la dignidad de cada persona que la habita. Es transformar la invisibilidad en poder, la desesperación en oportunidad. Sus palabras, antes ahogadas por el escepticismo, ahora resonaban con una claridad que exigía ser escuchada. La votación fue unánime. No solo aprobaron el proyecto de Amani, sino que Marcus, con una sonrisa casi imperceptible, anunció una nueva reestructuración de la fundación, creando un departamento de impacto comunitario y desarrollo sostenible, con Amani a la cabeza. No sería solo una gestora de proyectos,
Sería una vicepresidenta, con poder de decisión real, con recursos para implementar su visión a gran escala. Su despacho, en el mismo piso que el de Marcus, se llenó de luz y de un aroma a café que ahora era suyo, mezclado con la persistente fragancia de un suavizante barato que, esta vez, no era un doloroso recordatorio de su pasado, sino un testimonio de su viaje. Amani no volvió a dormir en la calle. Su madre, con acceso a mejores tratamientos, comenzó a recuperar su aliento, y Nala, con sus cuotas escolares pagadas y un futuro brillante, llenaba el apartamento con su risa cristalina, y dibujos que ya no eran solo sueños, sino planos para un futuro mejor. La historia de Amani se convirtió en un faro, un testimonio de que la resiliencia, la dignidad y la empatía pueden mover montañas, incluso las de cristal y acero. Ella no solo había encontrado una salida de su callejón helado, había construido una autopista para muchos más. Su voz, antes un susurro en la madrugada, ahora resonaba en los salones del poder, recordándonos que las historias más poderosas no son las que se leen, sino las que se viven, las que nos invitan a ver el mundo con nuevos ojos, a actuar. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, del lado de mi nombre, clica en él, y ven a la próxima historia. Amani, de pie junto a la ventana de su nuevo despacho, observaba el amanecer teñir el horizonte. Ya no era una sombra entre los rascacielos, sino una de las luces que los iluminaban. El frío de la madrugada, antes un enemigo, ahora era solo un recuerdo distante, un recordatorio de cuán lejos había llegado, de cómo una punzada de conexión humana podía transformar no solo una vida, sino el pulso de una ciudad entera. Amani, de pie junto a la ventana de su nuevo despacho, observaba el amanecer teñir el horizonte. Ya no era una sombra entre los rascacielos sino una de las luces que los iluminaban. El frío de la madrugada, antes un enemigo, ahora era solo un recuerdo distante, un recordatorio de cuán lejos había llegado, de cómo una punzada de conexión humana podía transformar no solo una vida, sino el pulso de una ciudad entera.